La expansión de la inteligencia artificial en diversos planos de la vida social contiene una fuerte carga de concepciones ancladas en los aspectos técnicos, algo que obtura en términos masivos la posibilidad de una mirada dirigida a las decisiones y motivaciones políticas, éticas, económicas. Sin duda que todos aquellos que no venimos del campo de la informática no podemos desconocer aspectos claves como la historia de la inteligencia artificial, su arquitectura y entre tantas otras cosas los espacios de la vida social y económica que están siendo transformados. Dicho esto, nos vamos a detener en la necesidad de incorporar la dimensión humanística, algo que resulta de suma importancia para un momento donde la tecnología parece avanzar como nunca lo había hecho sobre capacidades reconocidas como exclusivas del género humano. Abordar entonces la inteligencia artificial desde una perspectiva humanística implica, a la vez que reconocer las distintas disciplinas necesarias para su estudio, la importancia de involucrar a las ciencias sociales y humanas en un ejercicio de reflexión y debate donde estas últimas tienen mucho para aportar. El futuro del empleo asalariado se encuentra actualmente amenazado por una figura que se presenta como inteligente y que oculta las relaciones sociales que contiene. Detrás de un instrumento tecnológico supuestamente artificial. Antes de pronosticar el futuro, aparecen distintos aspectos para analizar en la relación entre inteligencia artificial y trabajo. ¿Se mantiene la misma relación hombre-máquina que Marx reconoció en pleno desarrollo de la gran industria? ¿Cuáles son los vínculos entre el desarrollo de la IA y las transformaciones en las formas de producción y circulación de las mercancías? ¿La máquina informatizada es sinónimo de robots? ¿Cómo es la convivencia entre la IA y las capacidades humanas? ¿Qué pasa entre el aprendizaje humano y el aprendizaje maquínico? Esta herramienta que colonizó recientemente tanto el espacio de trabajo como el mundo de lo social, dispara la necesidad de abordarla desde distintas dimensiones como sus aspectos históricos, políticos, éticos y educativos. Las preguntas que nos formulamos y que posteriormente le cargamos al editor de video para que las convierta de texto a voz a través del uso de la inteligencia artificial tienen su origen en el interés por la relación entre inteligencia artificial y trabajo. Aquello que nos distingue del resto de las especies animales, como lo reconoció Marx en su momento, o la importancia del trabajo para nuestra constitución como seres sociales, según el planteo de Lukács, comienzan a ponerse en duda de igual modo que el planteo de Descartes cuando sostenía que la especie humana era la portadora exclusiva de la capacidad de hacer uso de la razón. Como parte de la discusión sobre el futuro del trabajo, vamos a detenernos en la importancia de acercarnos a ciertas expresiones del presente del trabajo donde la deshumanización de infinidad de tareas y funciones se presenta en apariencia más vinculada al actual modo de acumulación capitalista que a una determinación autónoma de los algoritmos. Lejos de practicar la futurología, existen diversos elementos que obligan a repensar la relación trabajador-máquina dentro de las condiciones actuales y las perspectivas inmediatas que se encuentran condicionadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. Transparentar la extensa red de trabajo que oculta la inteligencia artificial se convierte en una tarea prioritaria para el reconocimiento de la multiplicidad de dimensiones que forman parte de su trama, participando de este modo en un ejercicio diferenciado del pronóstico sobre las consecuencias cuantitativas de aquellos puestos a ser automatizados. En el marco de líneas de investigación en las que venimos participando con nuestro equipo, destacamos el avance del capital sobre la subjetividad de los trabajadores, algo que cobra una nueva dimensión con el desarrollo de la inteligencia artificial, colocando las funciones cognitivas en el centro de la escena. Las calificaciones que se ponían en juego en la pericia para los puestos y manipulaciones de herramientas durante el periodo de la manufactura se fueron transformando a lo largo de la historia para llegar a estos días donde los instrumentos tecnológicos se funden con los humanos como expresión de una cooperación entre sistemas físicos y virtuales. En esta tríada trabajador, máquina informatizada y datos, se juega mucho de la tensión entre humanización y deshumanización y la verdadera amenaza o no sobre aquellas funciones cognitivas que no son propias.
Es posible encontrar registro de convivencia entre la inteligencia artificial y la máquina informatizada en los años 50 del siglo XX, cuando la maquinaria sumó a su arquitectura previa una incipiente automatización integrada, aportes que podemos encontrar por ejemplo en los estudios de Coriat. El espacio de la producción industrial que contaba con la maquinaria, definida como el instrumento capaz de ejecutar con sus herramientas las mismas operaciones que antes ejecutaba el obrero con otras herramientas semejantes, como lo planteó Marx en sus estudios sobre la gran industria, se complementó cerca de un siglo después con la cadena de montaje. El paso hacia la segunda mitad del siglo XX condensa ambas tecnologías bajo la forma de una automatización integrada que encadenaba máquinas con operaciones sucesivas que no estaban mediadas por la intervención del operador. En paralelo, durante la misma década de los 50, la conferencia de Dartmouth reunió en Hannover a matemáticos y científicos del campo de la computación, dando a conocer por primera vez el concepto de inteligencia artificial, como síntesis de una línea de investigación orientada hacia aspectos del aprendizaje y al reconocimiento de ciertas características de la inteligencia humana posibles de ser simuladas por una máquina. Este proceso, que tiene a Alan Turing y el computador digital como su antecedente más cercano, incluye también el desarrollo de diversos dispositivos basados en la lógica matemática y diseñados para la mecanización de los procesos de inferencia lógica capaces de derivar conclusiones a partir de premisas o datos existentes. El proceso de automatización iniciado en el siglo XIX inauguró una intervención en la relación entre el trabajador y el objeto que no quedaba circunscrito a la manipulación de una herramienta. La máquina de la gran industria reemplazó, en una primera instancia, acciones del trabajador durante las operaciones relacionadas con la intensidad física, pasando a un estadio posterior a sustituir a través de robots ciertas acciones para llegar a estos tiempos donde la datificación alimentó el desarrollo de una inteligencia artificial que proporciona información tanto al trabajador como a la totalidad del proceso de trabajo, mientras que por otra parte suministra órdenes o instrucciones a través de información generada automáticamente por una computadora o una máquina informatizada, como lo plantea Benjamin. La máquina informatizada, que durante esta etapa interviene sobre los procesos de trabajo, abarca tanto la producción como la circulación de mercancías. Incluye desde las operaciones en una planta de montaje hasta la compra, venta y entrega de productos a través de una aplicación digital. Lejos de imaginar el fin de la actividad física intensiva y las tareas rutinarias, las mismas dominan un escenario de trabajo que se retroalimenta en un gigantesco sistema de datos. El recorrido por el circuito de las mercancías permite visibilizar una concepción de máquina informatizada que involucra tanto un dispositivo compuesto por partes mecánicas que se encuentra integrado a un sistema informatizado como un escáner que organiza el recorrido, por ejemplo, de un vehículo de reparto. La expansión de sistemas ciberfísicos pone en cuestión la existencia de un escenario de trabajo conformado exclusivamente por una polarización entre calificaciones altas y bajas. Si bien es posible identificar ejemplos claros de unas y otras, existen a la vez operaciones con máquinas informatizadas que asumen un tipo de intervención que durante periodos previos se basaba de forma exclusiva en la pericia del operador. La invisibilización de las relaciones sociales y el trabajo humano que condensa el desarrollo de la inteligencia artificial plantea el riesgo de quedar sujetos a miradas apocalípticas que presentan a la totalidad de la población trabajadora dominada por algoritmos de la inteligencia artificial convertidos en entes autonomizados de cualquier control social. La teoría crítica de la tecnología ofrece una plataforma para reconciliar muchas corrientes, aparentemente conflictivas, de reflexión sobre la tecnología. Solamente a través de un abordaje que esté orientado a la vez crítica y empíricamente es posible darle un sentido a lo que está sucediendo actualmente a nuestro alrededor. La primera generación de teóricos críticos reclamaba una síntesis de este tipo entre abordajes teóricos y empíricos. Junto al reconocimiento de diversas corrientes y disciplinas, el aporte de la perspectiva humanística busca interpelar a cierto discurso que nos presenta un futuro ya determinado por la tecnología. La clase trabajadora necesita formular
y nutrirse de análisis que sitúen las problemáticas en el espacio y tiempo donde se está disputando el futuro. El análisis crítico de la inteligencia artificial, que cruza distintos ámbitos de la vida económica y social, necesita nutrirse de distintos campos de conocimiento y además, fundamentalmente, en el caso de América Latina, se debe atender a ciertas especificidades de la región. Patricio, ¿cuáles son los principales desafíos al diseñar e implementar proyectos de robótica en Latinoamérica, considerando la relación entre salarios y CAPEX, la necesidad de análisis de sensibilidad y la adaptación cultural para poder integrar tecnologías que transforman los puestos de trabajo? Bien, bueno, principalmente me gustaría comentarles un poco, cuando hablamos de un proyecto y hacer el foco en cómo implementamos los robots en Latinoamérica y demás, el principal desafío es, principalmente tenemos todo lo que es el CAPEX, la relación entre lo que podemos invertir y el ahorro que generamos en los procesos puntualmente. Por consiguiente, la mano de obra en Latinoamérica no es lo mismo que en Estados Unidos ni en Europa. Por consiguiente, cuesta y es más complejo encontrar el proceso puntual en el que podamos nosotros implementar robótica. Entonces, este fragmento pertenece a uno de los panelistas que participaron en el 7º Congreso Internacional de Transformación Digital, organizado por la Universidad Tecnológica Regional de General Pacheco, en conjunto con la Universidad Austral y diferentes cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires, durante noviembre del 2024. En este pequeño fragmento queda claro cómo una fuerza de trabajo barata condiciona las posibilidades de inversión. La mención del CAPEX, que sería algo así como la inversión que realiza una empresa para comprar y o actualizar activos físicos, puesta en relación con el costo de la mano de obra, no es otra cosa que el histórico equilibrio entre capital fijo y capital variable que persiguen las empresas como garantías de la acumulación. Al destacar la clara diferencia que existe, por ejemplo, entre los países de nuestra región con Estados Unidos u otros países europeos, resulta evidente la necesidad de analizar las especificidades al momento de considerar en países como Argentina los desarrollos tecnológicos en el horizonte del mediano y largo plazo. Debido a que cierta proyección de futuro escapa a nuestras posibilidades de análisis, traemos un caso del uso de la inteligencia artificial en la producción industrial argentina que nos permite considerar actuales transformaciones del trabajo y ciertos elementos que habilitan el análisis de la relación ciberfísica. Partiendo de la base que mientras resulta indudable la preocupación por el futuro del empleo, también interesa poner atención en aquellas capacidades humanas que pueden verse transformadas o amenazadas por la inteligencia artificial. Quiero leer algunas de las preguntas de los chicos, no tengo acá los nombres. Si alguno está por acá y quiere levantar la mano de alguna de estas preguntas que le mando yo. A ver, Dani, ¿cómo incorporó Toyota la inteligencia artificial en sus procesos de producción y qué impacto tuvo en la eficiencia y calidad de sus productos? Es medio nuevo esto, ¿no? Pero hubo. Básicamente, por ejemplo, ayudó muchísimo en el tema de mantenimientos preventivos, ¿sí? Empezar a que solo el sistema controlase, por ejemplo, temperatura de rodamientos, vibraciones. Entonces eso hacía más eficiente, evitaba la parada de planta y el mantenimiento ya no era, es decir, preventivo con una fecha porque estaba determinado, sino cuando realmente la máquina lo iba a necesitar. O sea, ¿llegaban a parar la planta antes de su mantenimiento? Sí, porque vos tenías fijado que el mantenimiento preventivo se hacía cada 2 meses y por ahí... O sea, a partir de la información te orientaban a comportamientos predictivos que te evitaban falla de máquina. Exactamente. Veamos algo más sobre esta expresión de una inteligencia artificial que controla parámetros y, aparentemente, toma decisiones en forma autónoma. Invertimos centenares de horas en investigación y desarrollo, cultivando una base sólida y robusta que se está transformando en lo que es hoy Fractal AI, donde la inteligencia artificial se convierte en el compañero inseparable en la ruta hacia un mantenimiento más inteligente, eficiente y proactivo. Fractal AI redefine la eficiencia asistiendo automáticamente en la planificación y optimización de calendarios, tareas, recursos, rutas para los técnicos. Imagina un sistema que automáticamente asigna una determinada tarea a un técnico,
pero un técnico que ha sido seleccionado entre decenas de ellos, basándose únicamente en su rendimiento anterior, en el histórico. En la publicidad de este programa que incorpora inteligencia artificial se mencionan los centenares de horas en investigación y desarrollo para hacer una base sólida y robusta alimentada por patrones históricos. Una presentación que invisibiliza el rol de los trabajadores como productores de estos conocimientos que alimentan a los algoritmos, y una tecnología que se presenta como del futuro en apariencia, ¿no? Pareciera que es fruto de una inteligencia que no muestra vestigio de tener alguna relación con la humana. Considerando que entre los sesgos de diseño de la inteligencia artificial, el uso de datos masivos pone bajo amenaza la privacidad de los sujetos, la protección de datos personales se vuelve un asunto crítico, que existen marcos legales y éticos para su protección. ¿Qué pasa entonces cuando el sistema asigna una tarea a un técnico que ha sido seleccionado entre decenas de ellos basándose únicamente en su rendimiento histórico, como dice la publicidad? ¿Tienen acceso los trabajadores y sus representaciones sindicales a los algoritmos que toman esas decisiones? ¿Cuáles son los indicadores de ese rendimiento histórico? ¿Contribuye este sistema a que los trabajadores adquieran una formación amplia o a la selección refuerza la segmentación de las calificaciones? Una primera respuesta a estas preguntas que nos formulamos podría ser que esas decisiones en manos de un supervisor también están expuestas a distintos sesgos. La diferencia notable es que en estos casos se puede pedir a esa persona que lo justifique, y en caso de que no logre convencer, la responsabilidad está en el plano de la subjetividad humana, a diferencia de un sistema que se presenta avalado por la pseudo-objetividad de los datos y la inteligencia que lo comanda. Hasta el mismísimo Fondo Monetario Internacional se anima a sostener lo siguiente en un documento publicado en su sitio. Los trabajadores deben tener voz en el desarrollo de la IA, ya que se verán profundamente afectados por ella. Las políticas públicas deben restringir el despliegue de IA no probada, o insuficientemente probada, en aplicaciones que puedan poner en riesgo a los trabajadores, por ejemplo, en la toma de decisiones de asuntos importantes sobre plantillas, contratación y rescisión de contratos, o en tareas de control y vigilancia en el lugar de trabajo. Esas decisiones que la publicidad del sistema de mantenimiento industrial presenta con entusiasmo pueden resultar a la vez una amenaza para los ingresos salariales y la estabilidad de los trabajadores. Consecuencias que deben ser interpeladas, por ejemplo, por las organizaciones sindicales, demandando por los fundamentos de aquellas decisiones que alimentan a determinados algoritmos que pueden perpetuar o incluso amplificar sesgos que profundizan las desigualdades. La presencia de inteligencia artificial en la producción industrial resulta una pequeña expresión de la tecnología que se encuentra en expansión tanto en el circuito de circulación de las mercancías como en el conjunto de la vida social. El caso mencionado permite acercarnos al reconocimiento de una relación actual de trabajador-máquina que no se limita a una operación específica o al mantenimiento entendido solo como una intervención manual para restablecer el funcionamiento de ciertos dispositivos, sino que promueve un tipo de interrelación que, si bien incluye a las anteriores funciones, se basa en la sistematización de conocimiento y un abordaje de las tareas que incluye prescripciones definidas dentro de una máquina que se presenta como mediadora de un sistema más amplio. El reconocimiento de la inteligencia artificial como una tecnología que incorpora la subjetividad de los equipos que la crean y los grupos sociales que la financian, como lo sostiene Alemany, se convierte en un punto de partida necesario para el ejercicio de analizar cómo se está transformando el trabajo a partir de la toma de decisiones que no incluyan la participación de todos los actores sociales involucrados. El tratamiento de los datos personales que se realiza en el caso mencionado alcanza cuestiones sensibles como la estabilidad en el empleo o el ingreso salarial. Desafíos éticos que deben interpelar la forma pasteurizada en la que el mercado y las empresas nos presentan mayormente
productos de esta naturaleza. En la seguridad operativa de los trabajadores, un poco lo comentaba Patricio en su momento, no hay manera de que solo las máquinas funcionen por sí mismas, o sea, siempre tiene que haber un humano en ese loop. Entonces, confluir en esa tarea en donde las máquinas son mejores y los humanos somos mejores, sobre todo tomando decisiones. Entonces, lo que hacemos, lo que colectamos como datos es para ofrecérselo de alguna manera a esos tomadores de decisión, ¿no? Este otro fragmento del Congreso de Transformación Digital ratifica la existencia de una relación ciberfísica como productora de ciertos datos que nutren a la toma de decisiones y despeja, a la vez, la posibilidad de que las máquinas funcionen por sí mismas. Despejada, al menos en este presente, la autonomía absoluta de las máquinas y algoritmos de la participación humana, aparece el interés por las consecuencias sobre las competencias cognitivas como parte de la única inteligencia que por el momento nos preocupa y nos ocupa. Ciertas perspectivas, como la de Caravantes López, realizan la distinción entre una inteligencia artificial simbólica y una subsimbólica, donde la primera consiste en programas que manipulan signos que refieren a entidades del mundo de la dimensión social, y la última concibe al cerebro como una entidad física que puede ser duplicada por una computadora. Descartes fundamentó su oposición a la posibilidad de que las máquinas puedan pensar en la existencia entre los seres humanos de facultades observables como el lenguaje natural y la flexibilidad del intelecto. Al momento de actualizar este debate respecto a si las máquinas pueden o no pueden pensar, debe considerarse que si bien los desarrollos de la inteligencia artificial subsimbólica profundizaron su conocimiento sobre el cerebro como entidad física, no se puede desconocer que los programas de inteligencia artificial simbólica manipulan signos que refieren a entidades del mundo, esto es, la dimensión social, y en este plano es donde se encuentran aún más diferencias entre el pensamiento humano y el de las máquinas. Atributos humanos como el lenguaje natural y la flexibilidad del intelecto, identificados por Descartes, pertenecen a nuestra humanidad y son ellos los que permiten, entre otras cosas, el desarrollo experimentado por las máquinas. Existen, sin dudas, elementos para interpelar el escepticismo original del filósofo francés, pero el reconocimiento de estas facultades observables es aquello que nos permite distinguir que, al menos en nuestros días, la inteligencia artificial se sostiene y desarrolla en base a capacidades humanas que se despliegan en la dimensión de lo social. Porque esta revolución cognitiva solo es cognitiva si entendemos que la cognición depende de nosotros. Hemos visto ejemplos hoy de robótica, de otros tipos de automatismos, en donde claramente nosotros estamos transformando una serie de actividades que dependen de la cognición humana en un modelo. Ese modelo tiene un cierto intervalo de automatización basado en, no queda otra que la matemática formal, pura matemática del cálculo. Entonces, esto de las inteligencias artificiales generativas, que han conseguido que pasáramos a poder modelizar algo que hasta hace muy poco se nos complicaba un montón, que es el procesamiento del lenguaje natural, y que tiene una simulación enorme de entender, pero no entiende. Nosotros somos los que, entendiendo cómo hablamos, generamos un modelo y luego reponemos cognitivamente esos significados que mientras tanto fueron matemática de signos recalculada en otros signos. Los aspectos cognitivos se vinculan con las cuestiones del aprendizaje. La fuerte preocupación por cómo aprenden las máquinas no significa que nos deje de interesar cómo es el aprendizaje humano. Los actuales sistemas de trabajo guardan relación con una tecnología que automatiza sistematicidades, ofrece predicciones a partir de ejemplos o descubre patrones como es capaz de hacer la inteligencia artificial bajo métricas estandarizadas
Y acá tomamos una idea de Ferrante. Las preocupaciones por los aprendizajes en grandes empresas muestran la necesidad de adaptación de los sujetos a esta convivencia con la máquina informatizada que incluye a la inteligencia artificial. Durante el periodo reciente, estos espacios y otras experiencias de formación vinculadas al trabajo han instalado el aprender a aprender, una búsqueda que apunta a la proactividad del sujeto mientras oculta un proceso social como es el de enseñanza-aprendizaje que se da junto a otros. La función pedagógica de la empresa está presente en aquellos contenidos dispuestos en góndolas para que el trabajador se sirva de ellos en el marco de un trabajo entramado en métodos e innovaciones tecnológicas que pasan por el filtro de la demanda de generación de valor. El avance de las empresas sobre la función pedagógica compromete a la teoría crítica en la generación de procesos formativos orientados a la reflexión sobre el trabajo, las capacidades humanas y un debate sobre la tecnología que ponga en contexto las preocupaciones actuales sobre la inteligencia artificial. El caso de los jóvenes que están cercanos a ingresar al mercado de empleo nos presenta sujetos que ya tienen incorporado en su práctica social dispositivos que le organizan la vida y le ofrecen respuestas desde la arquitectura de la inteligencia artificial, por ejemplo, y estamos frente a un grupo etario con el cual no sería recomendable establecer una relación desde la tecnofobia y tampoco abandonar la disputa por la construcción de un futuro incorporando por este objetivo a la inteligencia artificial dentro de las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Históricamente, los investigadores de la IA no han batido récords prediciendo la velocidad de los avances de su propio campo, ni la forma que tales avances tomarían. Por un lado, algunas tareas, como jugar al ajedrez, resultaron alcanzables mediante programas sorprendentemente simples. Y los detractores que afirmaban que las máquinas nunca serían capaces de hacer esto o aquello se equivocaron en repetidas ocasiones. Por otro lado, los errores más típicos entre los expertos han sido subestimar las dificultades para conseguir que un sistema lleve a cabo tareas del mundo real de manera consistente, y sobreestimar las ventajas de su propio proyecto o técnica favorita. La tentación histórica del capital por escapar del trabajo humano pega un salto significativo con los actuales desarrollos tecnológicos. Sin embargo, en países como Argentina, las posibilidades de grandes inversiones en capital fijo pasan por el filtro de una fuerza de trabajo mucho más barata que en otras partes del mundo. En el contexto de un país donde una porción importante de los asalariados no cuentan con ingresos que le aseguren su reproducción material, la carrera por la humanización de las máquinas tensiona sobre la deshumanización de los trabajadores, y en esto resulta fundamental la defensa de aquellos atributos que nos distinguen como especie. Gran parte de los aprendizajes que circulan en y para los actuales espacios de trabajo abonan en la conformación de un sujeto que entre sus principales atributos se destacan el liderazgo, la gestión del tiempo, la comunicación efectiva, entre otras las virtudes que faciliten su adaptación a los requerimientos empresariales. Es en este contexto que cobra relevancia una tarea educativa capaz de promover capacidades nuestras como razonar, planificar, pensar en forma abstracta y aprender de la experiencia. Una experiencia histórica y social que ayuda a distinguir la inteligencia humana de un artefacto tecnológico que no es inteligente ni es artificial. Más allá de los aciertos y desaciertos sobre el futuro de la inteligencia artificial que puedan tener los expertos, no quedan dudas que estamos viviendo una época de transformaciones significativas. Lejos de quedarnos en el terreno de las especulaciones, tenemos que asumir la tarea de analizar los procesos de formación en y para el trabajo desde la teoría crítica, considerando que nos encontramos ante un futuro en disputa que de ningún modo se encuentra exclusivamente en manos de un ejército de algoritmos alienígenas. Problematizar las miradas hegemónicas sobre la inteligencia artificial, en este caso asociada al empleo y a las condiciones de trabajo, contribuye a generar anticuerpos frente a un actor que renueva continuamente sus estrategias para ocultarse entre los intersticios de un instrumento tecnológico como la inteligencia artificial.